La triste doncella de Otterholm. Primera parte. 12:06, medianoche. Despertó bañada en sudor, con la angustia clavada en el alma. Habían pasado 3 días desde la terrible noticia de la muerte de su tierno y efímero amor, y una vez más, el monótono y pesado sonido del reloj pareció acelerarse, y corrieron las horas igual que sus lágrimas, y el alegre día llegó para el resto de los mortales, mas no, y nunca más lo haría para Minerva Kircher, doncella del legendario castillo Otterholm. Su belleza se había marchitado prematuramente. Hacía meses que su único y más grande amor, el duque de Otterholm, Vincent de Otterholm, se había marchado a la más larga y terrible guerra que se haya visto en el continente. Ahora, con la triste noticia de la muerte del amado, su carácter, que desde la más tierna infancia había sido tétrico, sombrío, triste y dado a la misantropía y el mutismo, parecía haberse acentuado aún más. Se le veía moverse por el vasto castillo, como una sombra más delgada aún que aquellas con las que se fabrican los sueños. Vagaba de habitación en habitación, sin encontrar la paz, si acaso era ese don lo que buscaba. Sus vasallos estaban verdaderamente preocupados. Cada día su trato para con ellos era menor y menos constante, al grado que lo único que hacían era asear las incontables habitaciones y salones del castillo, alimentar a los animales de las caballerizas y permanecer en sus habitaciones esperando algo que no podían definir pero que oprimía sus corazones, y sentían que no tardaría en llegar. Al final, y movidos por esta angustia adelantada, dichos sirvientes y vasallos fueron yéndose uno a uno de aquel sombrío castillo que se levantaba orondo y altivo entre las montañas de Otterholm, y los que no, fueron despedidos por la joven viuda, que desde entonces fue conocida por la gente como Minerva, la triste doncella de Otterholm. Desde entonces, su única actividad, su única afición fue el orden, el mantener impecable el único y más grande recuerdo de aquel trágico amor, el inmenso castillo que era su heredad, su hogar y su santuario. La triste doncella de Otterholm perdió su nombre, adoptando uno más romántico. Se declaró, quiso sentirse sola. Eso sí, se consoló con algo parecido al amor, un amor al orden. Su única, aunque tenue alegría era la perfección. El tiempo pasó, y en su corazón no se borraba ni el odio, ni el rencor, ni el recuerdo del amor perdido. Con sus largos ayunos y su obstinada soledad, con su inviolable encierro, su salud decayó grande y prontamente, y sus rosadas sienes y mejillas se volvieron blancas, casi transparentadas, y su negro cabello, como el azabache brillante y negro como el plumaje de los cuervos, se volvió sedoso, fino, como tela de araña, y sus bellos ojos azules se tornaron de un gris espectral. No hubo belleza tan grande sobre la tierra que tuviera un cambio tan radical. La vida, sin duda, estaba abandonando aquel delicado y tierno cuerpo. Ella lo supo una noche en que una lluvia tenue y persistente se dejó caer en aquel lugar. Lo supo al sentir un golpe en un coágulo en su brazo izquierdo. Un frío interno le estremeció, y sintiendo la proximidad de la muerte, su rencor renació. Su rencor hacia los que mataron su felicidad, su rencor a los que cortaron la cabeza y la vida a su querido Vincent. Corrió precipitadamente a las elevadas almenas del castillo y se arrojó desde lo alto al despeñadero que rodea el lado norte del castillo, formado por relucientes rocas negras que desde entonces se volvieron rojas. Después del incidente, su único pariente vivo vino desde muy lejos a despedirse de su hermana.
Sir Ricardo Kircher, ciertamente pensando un poco más en la heredad que en la pérdida, quien según algunos curiosos que alcanzaron a escuchar, así conversaba con el obispo local. Es increíble, realmente, que después de la insistente afición de mi hermana por la pulcritud, el orden y la rigidez, haya tenido una muerte tan desordenada y violenta. Terrible realmente, dijo el obispo sin poder reprimir un gesto de terror y asco. Al menos espero que por consideración a la familia pueda algún día concedérsele la paz, dijo Sir Ricardo con una lágrima en su rostro, más forzada que natural. El obispo frunció el ceño y contestó: me temo que es imposible. La ley de Dios dice que el suicidio es castigado con el fuego del infierno. Ricardo insistió: pero padre, su caridad, sus obras, su ferviente religiosidad. El obispo responde: fueron incontables, grandísimos, pero aún así no puedo salvarla. Al final falló y lo hizo por convicción propia. Realmente lo lamento en el alma. A pesar de todo, al final de la misa y el responso, la velluda mano del obispo se extendió para recibir un pago, cosa justa por un trabajo cumplido. Sir Ricardo tomó posesión del castillo y regresó a su tierra. Durante un par de semanas, el caso fue cubierto por el polvo del olvido del que gozó, si acaso pudiera gozarse de algo así, la difunta en vida, hasta que, en la guerra en la que el duque de Otterholm fue muerto, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Durante las noches, muchos soldados enemigos fueron asesinados de una forma única y específica. Todos fueron decapitados de un golpe, con una perfección de cirugía. Algunos sobrevivientes contaban historias de horror indescriptible, inimaginable. Trataré, sin embargo, como uno de estos testigos que logramos escapar de aquello, de referir este horror. Segunda parte. Lo vi en una noche terrible, en una noche de tempestad sobrecogedora. Las copas de los árboles, azotadas por el viento, se mecían en todas direcciones. A pesar de la tormenta y los densos nubarrones, había una extraña claridad en el ambiente. Mis compañeros y yo descansábamos después de la batalla. Por alguna razón, yo no podía conciliar el sueño, mientras mis compañeros dormían sin importarles el fragor de la tormenta. Fue entonces cuando lo vi. Una figura de una mujer alta, delgada, cuyos ojos despedían un fragor de color rojizo. Mientras iba acercándose al batallón, iba envuelta de los pies a los hombros por un blanco sudario. Esta extraña mujer produjo inmediatamente en mí un sentimiento, mezcla de terror, pavor y asco, pero al mismo tiempo de lástima y tristeza. Sus blancas vestiduras estaban llenas de sangre, sangre que sin lugar a dudas era humana. Esto lo supe después. Llevaba una larga y filosa espada en su mano derecha, y más que caminar, parecía flotar sobre los charcos que había formado la tormenta. Mi horror se acentuó aún más, al grado de que no pude hablar ni para interrogar a la sombría figura, ni para dar la alerta a mis compañeros. De súbito, soltó un prolongado y triste grito que despertó a mis compañeros, y comenzó a hablar con una voz que parecía venir de ultratumba, y dijo lo siguiente: asesinos de Otterholm, ustedes que cortaron el hilo de mi felicidad, yo misma voy a tomar el hilo de vuestras vidas, y lo cercenaré junto con vuestras gargantas. Sabrán lo que es el castigo que en el infierno imponen los saqueadores a los condenados. Espero que allá se acuerden de mí, la triste doncella de Otterholm. El terror que nos produjo aquella voz nos heló la sangre en las venas, y aquella espada se alzó para matar, y mató.
La mayoría de mis compañeros se quedaron petrificados y perdieron sus cabezas, que cayeron penosamente al lodo. Algunos más valientes trataron de pelear, pero fue inútil. Las armas no podían dañar al espectro de la doncella. Todos murieron en medio del fragor de la noche, con un espectáculo de luces y truenos inconmensurable. La espesa y roja sangre se mezcló y formó charco junto con el agua de la lluvia. Cuando el triste y horroroso espíritu se acercó a mí, el pavor pudo más en mí, y salí huyendo con terribles resbalones y con miradas constantes hacia atrás, donde el espectro me seguía flotando con la misma sonrisa malsana y aquellos ojos de fuego. Al descuidarme viendo aquellos ojos de ígneo color y aquella funesta mueca, fue que caí en una barranca, rodando y golpeándome con las raíces y los tristes y marchitos árboles de aquella zona maldita, hasta caer de bruces a la ribera de un río, donde quedé inconsciente, sucio y orinado por el pavor. Y en mis sueños nunca dejé de ver aquellos ojos de fuego y aquella macabra sonrisa, y de oír aquella gutural y hueca voz que taladraba mis oídos y mi corazón. Pero vivo y siendo el último sobreviviente en mi batallón de la terrible venganza de la triste doncella de Otterholm. Tal vez el lector no crea en la historia que he relatado. La escribo como testimonio de algo que nunca podré olvidar, no con la intención de convencer o hacer creer. Como sea, desde aquella noche siento un gran temor a la tempestad nocturna, a las nubes y a los rayos que me recuerdan la luz de aquellos terribles ojos.